Evangelio de hoy sábado 28 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada año, la familia de Nazaret emprende la subida a Jerusalén, como quien se adentra de nuevo en la arteria misma de la memoria colectiva de Israel. Ese gesto, que a simple vista podría parecer costumbre piadosa, revela la decisión de educar a Jesús en una fe que se hace camino, en una liturgia que reclama los pies antes que los labios, y en una identidad que se fragua a golpe de pasos compartidos entre vecinos, conocidos y forasteros peregrinos que intercambian pan, cantos y sueños en la polvorienta vía que conduce al templo. El evangelista puntualiza que Jesús tiene 12 años. La frontera en la que el niño israelita ensaya los primeros aires de adultez religiosa. Esa edad en la que se afilan las preguntas y se expanden los horizontes interiores. Se convierte en umbral dramático, donde la conciencia personal del Mesías se entrelaza con la pedagogía paciente y a ratos desconcertada de sus padres, quienes deberán descubrir que la maternidad y la paternidad auténticas incluyen ofrecer libertad, aún sin entender del todo los derroteros que esa libertad asumirá. Subir a Jerusalén no solo es obedecer un precepto mosaico, es atravesar geográficamente la topografía de la salvación. Pues cada curva del camino recuerda las andanzas de David, los cantos de los peregrinos de los salmos graduales, la expectante vigilancia de los profetas y la latente esperanza de un nuevo éxodo, que supere la esclavitud interior más pertinaz que cualquier dominación política externa. La caravana, con sus toldos improvisados y su bullicio entrecortado por oraciones, perfila una iglesia en ciernes, plural y heterogénea, donde nadie avanza completamente solo ni tampoco se diluye en la masa. Un espacio de interdependencia en el que la fe mutua se fortalece con la conversación al atardecer, entre el crepitar de las brasas y la complicidad de quienes comparten tanto la fatiga de la ruta como la jovialidad de la fiesta que los espera en la ciudad santa. El centro narrativo emerge cuando, finalizada la celebración pascual, Jesús decide quedarse no como incidente fortuito, sino como acto libre que revela su sintonía profunda con el ámbito de la palabra y la gloria, ante la cual brota la sorprendente autonomía de quien, sin desentenderse del afecto familiar, prioriza los latidos de una vocación.
que late más allá de los mapas afectivos convencionales. María y José, al constatar la ausencia, se sumergen en la zozobra típica de cualquier padre, que imagina la vulnerabilidad de su hijo perdido entre callejones desconocidos. Sin embargo, su búsqueda se convierte también en rito de iniciación. Pues al retroceder un día de camino y emprender la pesquisa entre parientes y amigos, aprenden a delegar la seguridad de Jesús a la providencia, reconociendo que no todo se controla con abrazos preventivos, ni con vigilias sobreprotectoras. El lapso de 3 días que media entre la pérdida y el encuentro introduce una resonancia pascual anticipada. Como si la ausencia de Jesús fuese un preludio en miniatura de la tumba vacía, donde el dolor se condensa y la esperanza se afila hasta volverse grito. 3 días que simbolizan toda transición entre el desconcierto humano y la irrupción luminosa del designio divino que reordena lo incomprensible. Hallar a Jesús sentado entre los doctores del templo rompe esquemas socioculturales. El aprendiz convertido en interlocutor. El adolescente cruzando la frontera de los méritos académicos y ofreciendo, con sus preguntas incisivas, una lección inesperada sobre la dinámica dialógica de la verdad, que no se impone a martillazos retóricos, sino que se propone con la mansedumbre robusta de quien conoce la fuente de la sabiduría y la ofrece como manantial abierto. La actitud de los maestros asombrados, no solo por las respuestas, sino por la calidad de la escucha del muchacho, enseña que la autoridad espiritual no envejece el corazón cuando se deja interpelar por la frescura de la revelación. Aquellos rabinos custodios de la ley se sorprenden ante la novedad porque, en el fondo, su espera mesiánica se sostiene gracias a la humildad, que reconoce la insuficiencia de todo sistema. Cuando Dios decide irrumpir con lógicas inéditas, María irrumpe con un reclamo que amalgama ternura y perplejidad. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Esa pregunta, cargada de humanidad doliente, inaugura el aprendizaje más arduo de la madre creyente. Aceptar que el hijo de sus entrañas le pertenece antes al Padre del cielo que a sus desvelos domésticos y que el amor materno debe transformarse de cordón protector en abrazo disponible, que lanza al amado hacia su destino trascendente. ¿No sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?, responde Jesús, revelando un deber que trasciende responsabilidades morales y se adentra en la necesidad ontológica de expresar su filiación. No es un capricho juvenil ni una rebeldía intelectual, sino el eco interior de la misión inscrita en su ser desde la encarnación, que ahora germina en conciencia explícita. En medio del esplendor del templo y la escucha atenta de los doctores. El desconcierto de los padres, que no comprendieron lo que les dijo, señala el carácter progresivo de la revelación. El misterio se desvela en etapas. ¿Cuál espiral que regresa al mismo punto para elevarlo a otra cota de sentido? María y José aprenden que la fe no se agota en la comprensión inmediata, sino que madura en la memoria orante de lo que se ha visto y oído. Incluso cuando todavía no encaja con lógica perfecta. La sumisión posterior de Jesús al regresar a Nazaret no es retroceso, sino encarnación plena. El verbo que debate en el templo abraza el tejido cotidiano de la aldea, asumiendo el banco de carpintero, los recados domésticos y la liturgia sencilla de los días comunes. Así, la sabiduría que asombró a los doctores se traduce en obediencia concreta.
que santifica la monotonía y anticipa la teología del trabajo redimido. Su madre conservaba todo en su corazón. Muestra que el corazón es el primer sagrario de la historia de la salvación. Allí, la palabra acontecida obtiene abrigo. Fermenta como levadura silenciosa. Madura como vino oculto en la vasija. Hasta que el Espíritu, en la hora oportuna, la exhale en cantos de Magnificat o en llanto al pie de la cruz. Siempre como ofrenda que sostiene la esperanza de los que todavía caminan a oscuras. Este pasaje invita a repensar la pastoral juvenil. Lejos de domesticar la inquietud de los adolescentes, urge desplegar espacios donde puedan confrontarse con la tradición. Dialogar con los doctores pastores, catequistas, teólogos y, en esa interlocución, descubrir que su atrevimiento pregunta no es síntoma de irreverencia, sino pulsación del espíritu que sacude la rutina religiosa, para mantenerla creativa y fecunda. Desde la óptica psicológica, la angustia de pérdida y el gozo del reencuentro delinean el itinerario inevitable de todo vínculo profundo. Sin crisis no hay crecimiento. Y sin la prueba del distanciamiento, no se consolida la identidad de quien se reconoce distinto de quienes lo aman. Jesús emerge de esa ruptura temporal con mayor claridad de su identidad. Mientras María y José profundizan su fe, ahora teñida de asombro reverencial. La peregrinación anual simboliza la educación permanente. No basta una iniciación puntual en la fe. La vida se catequiza en ciclos, en Pascuas que se suceden. Cada una señalando avances y replanteos, de año en año. La comprensión del misterio se amplía como círculos concéntricos, que abarcan tanto la luminosidad de las certezas, como la penumbra de los interrogantes. Jesús sentado en medio. Sugiere cristológicamente que Él es el punto axial de toda interpretación de la ley. Y los profetas, no se coloca por encima, aplastando tradiciones, ni se queda al margen como observador crítico, sino que se instala en el corazón mismo del diálogo, convocando a releer los textos sagrados a la luz de su propia existencia. El pasaje adelanta la hermenéutica del reino. El Maestro vendrá a reformular los asuntos del Padre. No en clave de legalismos asfixiantes, sino de fidelidad creativa al querer divino, que prioriza al ser humano, sana en sábado. Perdona al pecador y sienta a publicanos en la mesa de la fraternidad abierta. Más allá de toda frontera cultural o étnica. Los 3 días de búsqueda también develan la comunión de destinos entre hijo y madre. Años después, María recorrerá íntimamente otro triduo pascual. Esta vez ante el silencio del Calvario. La experiencia de la pérdida y el hallazgo de Jesús adolescente será preludio medicinal que le otorgue Temple para sostener la espada profetizada por Simeón. Este episodio señala la dignidad de la pregunta como vía de acceso a la verdad. Jesús, siendo verdad encarnada, formula preguntas. La Iglesia catequista está llamada a promover el arte del preguntar. No como duda corrosiva, sino como motor de búsqueda, que impide fosilizar el Evangelio en consignas repetidas sin participación interior. El eco veterotestamentario de la visita al templo remite a Ana y Samuel, al pequeño que sirve en el santuario y recibe llamadas nocturnas. Jesús reescribe el destino de aquel hijo entregado, llevando a plenitud la escucha profética que ya no se limitará a custodiar la palabra, sino que la encarnará en carne propia. El pasaje apunta a la teología de la reciprocidad. El Hijo se entrega al Padre en la casa del Padre.
y el Padre lo devolverá luego a la humanidad para su salvación. La pérdida y el hallazgo se convierten, así, en signo sacramental del don mutuo. Dinamismo trinitario que se derrama en la historia, para introducirla en la corriente eterna de amor. José, silencioso, encarna la paternidad que guarda sin poseer. Su figura muestra que la autoridad no depende de la palabra abundante, sino de la presencia estable y de la disponibilidad a rehacer planes. Cuando Dios despliega rutas imprevisibles, su sombra protectora custodia la libertad del Hijo y el templo de la Madre. El interrogante ¿por qué? Es crucial. Jesús invita a sus padres a repasar motivaciones, a pasar del cómo logístico al por qué existencial. La evangelización genuina se distingue porque despierta ese porqué en los corazones, conduciéndolos a la fuente de todo sentido que anida en el designio del Padre. Desde la liturgia, el retorno a Nazaret tras la Pascua prefigura la misión, que sigue al envío litúrgico. Podéis ir en paz, no es clausura, sino inicio. El creyente sale del templo para prolongar en la aldea el misterio celebrado. Jesús, primer celebrado y celebrante, inaugura así la lógica de la comunión que se hace servicio cotidiano. La descolocación de los padres revela la tensión entre la lógica familiar y la lógica del reino. Toda comunidad de fe experimenta ese tironeo, cuando el Evangelio exige prioridades que rebasan los esquemas domésticos, llamando a relativizar incluso los afectos más legítimos en función de la misión universal. El adolescente Jesús nos regala una espiritualidad de la presencia consciente. Quedarse en el templo no fue olvido, sino opción. La vida interior madura cuando se aprende a discernir entre las voces que reclaman nuestra atención y la voz del Padre que solicita nuestro estar allí donde la palabra reclama encarnarse. El texto inspira una ética de la escucha. Los doctores escuchan al niño, el niño escucha al Padre. La cadena auditiva de la revelación se completa cuando los discípulos, siglos después, escuchan la tradición y la actualizan para nuevas generaciones, abriendo cauces inéditos a la voz que nunca se repite y, sin embargo, es siempre la misma. María, guardando, se convierte en modelo de teología contemplativa. La teología no empieza en las bibliotecas, sino en el cofre del corazón que rumia acontecimientos. Solo después florecerán conceptos, imágenes y liturgias que sirvan a la comunidad. La madre, así, se vuelve también maestra de quienes escrutan el misterio con la inteligencia de la fe. Jesús subió y luego bajó. Verbos que resonarán en el himno cristológico de Filipenses. Él, de condición divina, desciende hasta la humildad del servicio. Pero para llegar allí se somete a un ritmo de ascenso y descenso que educa su humanidad en la obediencia amorosa, recordándonos que la altura verdadera se mide por la capacidad de regresar a la sencillez. El pasaje denuncia las agendas rígidas, la caravana avanza según horario colectivo. Jesús rompe el itinerario, sugiriendo que la prioridad pastoral no se rige por cronogramas inamovibles, sino por la atención a la voz del Espíritu que irrumpe en la realidad y reclama flexibilidad creativa para acoger la sorpresa divina. A nivel eclesial, la búsqueda de Cristo perdido interpela a aquellas comunidades que experimentan la sensación de un Dios ausente. El relato las anima a no desistir, a reformular preguntas, a volver al templo de la palabra y la oración, donde el Maestro se deja ubicar cuando se lo busca con sinceridad dolorosa y persistente.
Finalmente, esta perícopa se erige como puente entre la Navidad y la vida pública. Entre el fulgor de los ángeles y la voz profética en el Jordán media esta escena silenciosa, familiar y tensionante, que advierte que el misterio de Cristo no transcurre en línea recta, sino en espirales de revelación que exigen del discípulo la valentía de caminar, perder, buscar, hallar y regresar, sabiendo que en cada ciclo la luz se volverá más intensa y el corazón más capaz de guardar lo inconmensurable, hasta que la plenitud se manifieste en la Pascua definitiva. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.